gracias a todos por venir y gracias por la invitación. Bueno, la idea de hoy es un poco hablar de inteligencia artificial y lenguajes generativos. No va a ser muy técnica, pero vamos a ir a algo un poco técnico, más que nada para que entiendan conceptos y que si en algún momento los escuchan, sepan de qué se está hablando. No vamos a ir a nada de matemática ni nada muy complejo, pero sí vamos a explicar algunos conceptos, ¿sí? Bueno, mi nombre es Alejandro Narancio, yo soy de Uruguay, cofundador de Infui, que es una empresa de desarrollo de software. Estoy en blockchain desde el 2013, en AI leyendo y haciendo cosas por las mías hace unos 4 años, pero en el último año metido bastante a full con todo lo que pasó. Bueno, emprendedor, inversor, no sé por qué lo puse. Bien, vamos a arrancar. Primero con los conceptos básicos. ¿Por qué creo yo que tienen que todo el mundo actualmente conocer de inteligencia artificial? ¿Sí? A ver, creo que nadie tiene dudas de que es una tecnología que es transversal a todas las verticales y que va a revolucionar el mundo. Podremos tener después la discusión filosófica si nos vamos a quedar o no sin laburo, ¿tá? Pero eso es un panel que tendrán que hacer en algún momento. Lo que sí es claro son dos cosas, para mí, a mí, Alejandro, personal. Primero es cómo voy a utilizar estas herramientas para poder hacer más eficiente mi laburo, ¿sí? Y después, en caso de que mi laburo esté en riesgo, ¿cómo hago yo para dar valor luego de que estas herramientas se implementen, ¿sí? Entonces, yo soy ingeniero, entonces para saber cómo puedo dar valor a algo, tengo que saber cómo funciona. Yo soy medio esquemático, medio secuencial en eso. Entonces, hasta que se invente algo que se llama AGI, que es AGI, que es Artificial General Intelligence, que básicamente ya se está trabajando en eso, todavía no se sabe si se hizo, si no se hizo, es un programa, una inteligencia artificial que simule completamente la inteligencia humana, que vos le des cualquier tarea y el tipo la puede hacer. Hasta que eso pase, tenemos que saber utilizar las herramientas. Tenemos que saber cómo utilizarlas, tenemos que saber qué valor proveen para saber cuál es nuestro diferencial, ¿sí? Entonces, esto es otra discusión filosófica. Yo tengo una empresa de desarrollo de software. Para mí los codificadores es probable que mueran de acá a 10 años. Entonces, ¿cómo mi empresa sigue proveyendo valor? Codificadores, no programadores, ¿no? Alguien que agarra un diseño y simplemente lo traduce a código, ¿no? Es medio lo que hacían antes con las tarjetas perforadas. Entonces, creo que todos, desde cualquier área, tienen que ponerse a hacer hoy por hoy ese trabajo de decir, ok, ¿cómo voy a yo dar valor a todo esto? Y para eso tenés que saber lo que proveen estas herramientas. Bueno, ¿qué es la AI? Y la AI es, obviamente, inteligencia artificial y es algún algoritmo, algún programa que realiza alguna tarea de forma medianamente o que nosotros consideramos inteligente. Ahora después vamos a ver que ChatGPT en realidad no tiene mucha inteligencia. Lo que básicamente hace es aprender patrones y luego lo vamos a ver, no me crean. Ahí ya lo mencionamos. Y AI generativa. ¿Qué es AI generativa? Es cuando vos tenés un algoritmo, un proceso de AI que genera contenido, genera assets, genera datos nuevos que nunca existieron. Que él aprendió cómo hacerlo. Por ejemplo, ustedes van a DALL-E, generan una imagen que nunca existió. Obviamente aprendió cómo hacer, si yo le digo, bueno, hacer una casa con un árbol, me va a poner una casa nueva con un árbol. Él aprendió cómo son las casas, aprendió cómo son los árboles, pero esa casa y ese árbol específico nunca existió, es nuevo. Eso es lo generativo, ¿sí? Arquitecturas hay un montón, de hecho se utiliza mucho, que ahora vamos a ver, redes neuronales que existen hace 40 años, ¿sí? Sistemas de capas. No importa mucho las arquitecturas. Las arquitecturas en la que nos vamos a enfocar hoy, porque es la que está más en boga, se llama Transformers, que es la que usa ChatGPT y la que usan casi todos los lenguajes, los modelos de lenguaje, Large Language Models, ¿sí? Bueno, Large Language Models, que esto es ChatGPT, básicamente. ¿Qué es un Large Language Model? Es un modelo que interpreta el lenguaje natural y produce lenguaje natural, ¿sí? Hay distintas formas de hacer aprendizaje en este tipo de cosas.
que es aprendizaje automático, es para que el modelo vaya aprendiendo de forma automática sin que alguien los vaya guiando, ¿sí? Hay tres tipos, hay uno que es supervisado, es cuando ustedes tienen un conjunto de datos y los taguean, ¿sí? El no supervisado, el modelo va entendiendo solo esos datos, y hay otro que es por incentivos y penalizaciones, que es como educamos a los perros o a los niños. Si te salgo mal, te penalizo, y si te salgo bien, te premio, ¿sí? Básicamente eso. Bien, capacidades de los lenguajes, de los Large Language Models: generar texto, generar imágenes, generar video, generar código. Hay un montón de casos de uso que se están aplicando, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de redes neuronales. ¿Por qué? Porque es algo que siempre se habla, a veces hay un cuco, no es tan complejo. Es muy compleja la matemática, que no la vamos a hablar acá, y hay millones de distintos modelos con matemáticas distintas, pero los conceptos son bastante básicos, ¿sí? Se basa en una réplica de lo que son las redes neuronales biológicas del cerebro, ¿sí? Y básicamente son neuronas interconectadas. Esta es una neurona humana o animal, no humana necesariamente. Yo antes de ser ingeniero estudié medicina, y esto es súper fascinante, pero no lo vamos a hablar. Básicamente hay tres componentes en una neurona, ¿sí? Que se replican en lo que son redes neuronales en sistemas. Están las dendritas, que son estos cositos que están acá, que son como sensores. Por ejemplo, hay una neurona que siente calor, y seguramente esté por todo mi pierna, ¿sí? Cuando hay algo que siente calor, lo que hace es, el núcleo lo detecta, que es la función que realiza esa neurona, la transmite a través del axón y hace una acción en mi cerebro, ¿sí? Entonces, básicamente, si alguien me pone un fierro caliente, esa neurona lo va a detectar con estas entradas y va a hacer una acción con el axón en mi cerebro que va a decir, alguien te está quemando la pata, ¿sí? Las redes neuronales son redes conectadas, en donde las entradas de unas son las salidas de otras, ¿sí? Entonces yo en mi cerebro probablemente tenga en ese axón que me dice te están quemando con un fierro caliente, una neurona motora que hace que mueva el pie. Entonces la entrada de esa neurona motora recibe que me estoy quemando y saco el pie. Básico. Entonces así se forma una red neuronal biológica, y así son las redes neuronales en sistemas o inteligencia artificial. Básicamente tienen un conjunto de entradas, tienen una función que representa el núcleo. La función en inteligencia artificial puede ser, por ejemplo, de convertir un color a blanco y negro, puede ser detectar los bordes de una imagen, puede ser calcular la similitud entre dos textos, puede ser lo que ustedes quieran. Y eso emite una salida o varias salidas que afectan a otras neuronas. El clásico ejemplo, por ejemplo, es para reconocer objetos en imágenes. En general son neuronas de varias capas. Primero se convierte la imagen a blanco y negro, después se acentúan los bordes, después se detectan objetos, y son todas capas de redes neuronales, ¿sí? Esto se usa mucho y se usa mucho en distintas partes, ¿ok? Bien. Ahora vamos a hablar de Transformers. Transformers sale de un paper que de hecho se llama Attention is all you need, que se creó hace varios años, y casi todos los Large Language Models utilizan esta arquitectura que se llama Transformers, ¿sí? ¿En qué se basa Transformers? Yo la primera vez que lo leí me imaginé al bicho este, pero en realidad no. Lo que se basa es en lo siguiente. Se basa ¿qué es lo que hacen ustedes cuando usan ChatGPT? Tienen un conjunto de tokens de entrada, probablemente texto, ¿sí? Y él lo que hace es calcular cuál es el siguiente token, solo un token, que es más probable que sea correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, hola, ¿cómo estás? Él solo me va a generar muy. Y si yo le pongo, hola, ¿cómo estás? Muy, él me va a generar probablemente bien. ¿Por qué? Porque son los más probables que aparezcan, ¿sí? Después van a ver que ustedes en ChatGPT lo pueden hacer, pero es más complicado. Si los que son programadores lo pueden hacer a través de la API, ¿sí? Es que ustedes pueden alterar cuál es el token que sale. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama temperatura, ¿sí?
¿Qué es lo que hace? Que lo vamos a ver al final cuando demos toda la arquitectura, o por arriba al menos. Él en realidad, cuando le ponen hola, ¿cómo estás? Él tiene una probabilidad para todos los tokens que aprendió, todo el lenguaje en inglés, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de que ese token en particular sea el siguiente, ¿sí? Entonces, probablemente gato tenga cero probabilidad de que sea el correcto, y probablemente muy tenga un 98% de probabilidad. Por eso me está mostrando el muy, ¿sí? Pero hay algo que se llama temperatura, ¿sí? Que es, de hecho, ChatGPT creo que tiene una temperatura de 45%, porque descubrieron, ¿qué es la temperatura? Pone un poco randómico, aleatorio, cuál es el siguiente token que muestra. No siempre muestra el que tiene mayor porcentaje, porque descubrieron que para que una conversación parezca más humana, a veces te tenés que equivocar. Entonces, tenés que alterar un poquito las cosas, ¿sí? Eso, en general lo podés hacer en ChatGPT, pero tenés que especificarlo bastante. En la API, para los que son programadores, es un parámetro que vos pasás, ¿sí? Bien, ¿y cuál es la arquitectura? Esta es la arquitectura. Es bastante simple, en realidad. Tiene una parte de entrada, que ahora vamos a explicar. Este no lo vamos a explicar, y el feed forward tampoco. No porque no sean importantes, sino porque no suman mucho. Pero este es el input, que ahora vamos a ir explicando. Esto es el texto que ustedes ponen. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Pasa por todo este proceso y después pasa por una serie de bloques repetitivos de attention y feed forward, que ahora vamos a ver lo que significa. Attention es donde está toda la magia, ¿sí? Y al final pasan por un parte de softmax que lo vamos a mencionar, pero no es tan... Es súper importante, pero no es tan disruptivo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de tokenización. ¿Qué es tokenización? Tokenización es básicamente, tengo un texto de entrada y lo parto en pedacitos más chiquitos, ¿sí? Generalmente palabras, pero no necesariamente palabras completas. ¿Por qué es importante que lo sepan? Por dos razones. Primero, porque te cobran por la cantidad de tokens que pones, ¿no? Entonces, cuanto menos tokens pongas diciendo lo mismo, te va a salir más barato cuando usas APIs, etc. Y segundo, que hay algo que seguramente vieron, que se llama contexto o ventana, que dicen que Claude tiene 100.000, que ahora ChatGPT tiene 128.000, tenía 4.000, 20. ¿Qué es el contexto? Es la memoria que tiene el algoritmo en cantidad de tokens. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vos tenés un contexto de 4.000 tokens, todo lo que escribiste antes de los 4.000 tokens, él no lo considera. Por lo tanto, se olvidó de eso, es su memoria. Por lo tanto, cuanto más conciso seas y digas lo mismo, entonces por eso es importante saber cómo el algoritmo entiende el texto de entrada, porque de esa forma vos podés ser más eficiente a la hora de escribir. Cuando tengamos AGI, seguramente no necesitemos esto, ¿sí? Entonces, un ejemplo, write a story, 4 tokens, write a story y el punto. Pero doesn't son 2 tokens, es does y NT. Entonces, generalmente se dice, no hay un cálculo exacto porque depende del texto, pero si vos decís tengo 100.000 tokens de contexto, me banco 80.000 palabras más o menos, 75.000, 85.000 palabras. ¿Sí? Bien, hasta acá tokenización, muy fácil. Agarrás. Hay distintas formas de tokenizar, se pueden utilizar distintas formas, redes neuronales, hay otras formas, pero es muy fácil. Agarro una entrada y la parto en pedacitos más chiquitos. Después viene embeddings. Embeddings es súper importante, y te cambia todo. Y de hecho, aquellos que quieran proveer servicios de desarrollo, de consultoría AI, se utiliza mucho para buscar datos o hacer consultas a tus propios datos, ¿sí? Con lo que son bases de datos vectoriales, etc. ¿Sí? ¿Qué es un embedding? Yo tengo todos los tokens que representan texto, está buenísimo para un humano, un algoritmo se maneja mucho mejor con números. Un embedding es una lista, un vector de números que representan ese dato, ¿sí? Es una lista de números que representa ese dato. Es una lista que tiene
Dependiendo del algoritmo o del modelo que utilicen para calcular el embedding, hay algunos que son propietarios, por ejemplo OpenAI tiene el suyo, en la API ustedes le dicen calculame el embedding y te devuelve el embedding, ¿sí? Es súper fácil de usar, obviamente depende de OpenAI, hay modelos open source. El modelo de OpenAI creo que tiene 1500 o 1300 dimensiones, o sea es imposible graficar muchas dimensiones, ¿sí? ¿Qué nos permite? Los embeddings es un vector y los embeddings nos permite agruparlos, ¿sí? Según la semántica del contenido, ¿sí? Y hay algo que se llama, yo lo traduje medio literal, pero no sé si se traduce así, similitud de coseno, creo que sí, es cosine similarity, ¿sí? Que calcula el ángulo entre dos vectores, el ángulo, el coseno entre esos dos vectores. Si te da 1, quiere decir que son iguales. Uno pasa arriba del otro, ¿sí? Cuanto más separados estén, más lejos están en su similitud semántica, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto lo hice acá porque no es mi primer charla y cuando haces demos siempre fallan. La Wi-Fi anda mal, todas esas cosas. El que quiera puede, eso es un notebook de Google Colab y puede ejecutar lo mismo que voy a mostrar ahora, no en un video, sino el resultado. Básicamente, ¿qué estamos viendo acá? Yo utilicé un modelo que se llama Word2Vec, que es bastante famoso, y le puse como input las siguientes palabras. Cada una va a ser un embedding, ¿sí? Planet, shoe, cat, feline, buy, purchase. Y acá calculé la similaridad de coseno, ¿sí? Como ven, la diagonal me da 1, está bien, porque son las mismas palabras, ¿sí? Las naranjas me dicen que son bastante similares, tiene bastante sentido, felino y gato y comprar y purchase tiene sentido, y me dice que purchase y planeta son bastante distintos, lo cual me hace sentido. Pero esto es porque este modelo está bastante orientado a esto que estamos... Si yo utilizo otro modelo, me da esto. El mismo código que ustedes tienen acá, cambian el modelo, que es cambiar un string, y me da completamente distinto. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que comprar y zapatos son bastante parecidos, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Ese modelo está mal? No, no está mal. Y acá es donde empieza a ser súper importante, cuando están manejando sus propios dominios, que los modelos estén entrenados para el dominio que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces ahí viene todo un concepto que se llama fine tuning, ¿sí? Fine tuning se refiere a entrenar un modelo de cero sale carísimo, necesitas muchísimos datos, un volumen de información enorme, y necesitas muchísimo volumen de procesamiento, capacidad de procesamiento, de cómputo, ¿sí? Una alternativa es, me bajo un modelo preentrenado y entreno la última milla con los datos que yo quiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a hacer una aplicación, no sé, financiera de Bitcoin. Ok, me bajo un modelo financiero que es medio genérico y le hago la última milla entrenando con los datos de Bitcoin. Entonces, cuando yo le consulte a ese modelo, ya aprendió con todo el fine tuning que yo necesito específicamente, ¿sí? Embedding se utiliza muchísimo. Primero, se utiliza internamente, obviamente, los algoritmos. Y de nuevo, aquellos que quieran realizar sistemas o lo que sea de consultar a su información sin tener que mandarla a un externo, se utiliza en general embeddings. Vos calculás los embeddings de tus datos, por ejemplo, no sé, de tus procesos internos, y después los guardás en una base de datos, generalmente en una base de datos de vectores, pueden guardarlo en otro tipo de base de datos, pues las bases de datos de vectores ya te proveen un montón de primitivas sobre vectores, que es un embedding. Y después pueden hacer consultas, ¿sí? No sé cómo ando de tiempo, pero... Attention. Attention dijimos que era súper importante. Esto fue un poco lo que cambió todo, o al menos lo que yo entiendo y creo que cambió todo. ¿Qué quiere decir attention? ¿Qué pasa? Modelos que generaban texto o respuestas existen hace muchísimos años y no andaban muy bien.
¿Por qué? Porque básicamente consideraban los últimos tokens para saber cuál seguía. ¿Sí? Entonces, si vos tenés por ejemplo, un texto, yo le digo un texto de 500 tokens, solo me consideraban los últimos 5 para saber qué era el token que seguía. ¿Sí? Attention lo que hace que el modelo aprenda dentro de un conjunto de tokens en qué tokens tiene que prestar más atención y qué tokens cambian la semántica de la frase. ¿Sí? Entonces vamos a intentar ver un ejemplo. Imagínense, nosotros tenemos un conjunto de embeddings de empresas de tecnología y de frutas. Tenemos una pera, una banana, una frutilla, tenemos a Google, a Microsoft y a Amazon. ¿Sí? Bien distinto. ¿Y qué pasa si yo quiero poner Apple? ¿Es una fruta o es una empresa de tecnología? Es un poco las dos, ¿no? Entonces, acá es donde depende el contexto, donde depende en dónde el texto de entrada quiere prestar atención. Porque si yo digo, quiero comprar una manzana y una naranja, estoy hablando de la fruta. Pero si yo quiero decir, quisiera saber los últimos productos liberados por Apple, y sería la de tecnología. ¿Por qué? Porque depende del contexto. Ustedes acá lo que tienen, yo como me lo imagino siempre, es como que estos ejercen una fuerza de gravedad sobre el embedding. Entonces, si aparecen en el contexto, como que los traen para... Ninguno de los dos está mal. De hecho, si ustedes lo grafican, van a ver que aparecen en el mismo nivel. Pero dependiendo del contexto, es el que utiliza el algoritmo. ¿Sí? Bien. Y el último punto, que es softmax. De nuevo, positional encoding es súper importante, pero es muy difícil de explicar en 15 minutos. Y feed forward básicamente alimenta, no suma mucho. Softmax lo que hace es, ¿qué pasa? A la salida de todos esos bloques de attention feed forward, lo que tiene el algoritmo es, para cada una de los tokens que él tiene en su lenguaje, un score de qué tan probable es que ese token sea el siguiente correcto. A un score más alto, más probable. A un score más bajo, menos probable. ¿Sí? Quedan 5. Golazo. Eso está bueno, pero necesitas moverlo a probabilidades, que sumen 1. Lo que hace softmax simplemente es hacer que ese vector de scores, que puede ser desde menos x a más x, quede un valor entre 0 y 1 de probabilidad y que todos sumen 1. Todas las probabilidades siempre tienen que sumar 1, si no hay algo más. ¿Sí? Entonces, básicamente, para resumir, ¿qué hacen estos modelos de transformers? Generan un solo token a la vez. Todo esto se ejecuta por cada token, ¿sí? Que se genera, ¿sí? Y lo que hace es genera tokenización, embeddings, esto no importa, y después le presta mucha atención al contexto. O sea, lo que aprendió el modelo, yo lo que quiero que se vayan de acá es que lo que aprendió el modelo es, que fue un poco lo disruptivo, es si yo pongo un montón de tokens que podría ser: hola Alejandro, ¿cómo estás en esta tarde tan linda de la BitConf? Lo único que le importa es: hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Ahí es donde él pone la atención y le pone muy bien la respuesta. ¿Sí? Todo lo otro era bullshit o guitarreada, ¿no? Entonces, eso fue algo que cambió bastante. Prompt engineering es súper importante, no nos da el tiempo para dar técnicas, etc. Los prompts es el texto que ustedes le ponen a un Large Language Model. Entonces, como les comentaba, el contexto es limitado, utiliza mucho la atención, entonces, cómo ustedes le preguntan cosas va a determinar, cuando se tengan las AGIs, en teoría esto no va a ser tan así, pero cómo ustedes ponen el texto de entrada va a determinar la calidad de lo que ustedes obtienen. Entonces hay como ciertas buenas prácticas, hay que ser claro, no hay que ser ambiguo. Después ves en Twitter, no, está fea ChatGPT, bueno, si le preguntaste, yo qué sé, jodete. Tenés contexto, ¿por qué? Porque si vos vas perdiendo la memoria,
por ejemplo, si ustedes están haciendo un sistema, cada tanto le tienen que recordar un resumen de lo que hablaron, si no, él se va a perder, no va a saber eso, ¿sí? Y siempre tiene que haber un call to action, ¿sí? Después tiene que haber un balance entre ser breve y ser bastante verbose, como para que el algoritmo pueda entender en dónde tiene que prestar atención. Bueno, y la última es, estos son temas tipo simplemente compartir experiencias con aquellos que tengan algún negocio de consultoría. Son temas que nos pasó a nosotros, o que al menos evaluamos. Y fue primero que las personas que trabajaban en la empresa empiezan a utilizar estos sistemas. Y al utilizar estos sistemas empiezan a romper NDAs de tus clientes. Entonces, ahí tienen que ver cómo lo manejan. A nosotros lo que nos recomendaron fue hacer adendas en los contratos para avisar que tienen que notificar que van a utilizar eso, y el cliente te tiene que avisar de que él está dispuesto a hacerlo. Hay otro problema que es la propiedad intelectual de lo que se genera. Yo no soy abogado ni nada de eso, pero por lo que me explicaron, para utilizar el resultado de estos modelos en general, tenés que hacer un disclaimer en donde lo uses de que fue hecho con el sistema de ellos, ¿sí? Y después está el tema de la privacidad de los datos. Y bueno, estamos en una conferencia de Bitcoin y no nos gusta mucho la centralización, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay un problema. Con la privacidad de los datos yo veo dos problemas. En realidad, una oportunidad y un problema. La oportunidad es que lo que nos está pasando con un montón de clientes es que no quieren mandar los datos de ellos a los servicios, a OpenAI. Ahora hay 3 o 4 y de nuevo estamos teniendo un nuevo silo de centralización. Entonces ahí se abrió una beta de negocio donde podemos entrenar modelos, hacer fine tuning de modelos a empresas que quieren tener esta posibilidad de poder darles a sus trabajadores la posibilidad de interactuar con un modelo y ser más eficientes en su laburo, sin el liability de que le mandás todos tus datos financieros o todos tus datos privados a un tercero que encima entrena un modelo y encima no sabes qué hace con esos datos, ¿sí? Entonces, eso es una meta de negocio. Y bueno, y por otro lado, el riesgo de la centralización, que a mí en particular, yo soy bitcoiner de naturaleza, a mí en particular siempre me preocupa cuando veo algo que está acaparando todo, como que me pasa algo por las venas, ¿viste? Entonces, hoy por hoy lo que yo estoy viendo es que se depende mucho de 3 APIs. Cada vez, hace 3 días se cayó OpenAI y estaba todo el mundo que no sabía qué hacer. O sea, hay algo que me explicó mi psicólogo. Yo voy a terapia hace muchos años porque soy ingeniero y estoy hecho mierda a nivel mental. Pero lo que me explicó mi terapeuta es que el cerebro humano es el músculo que gasta más energía del cuerpo. Y es muy vago, muy atorrante. Entonces, cuando hay algo que lo puede hacer sin esforzarse, lo va a hacer. Entonces, uno se empieza a descansar en estas APIs, que están buenísimas, pero de alguna forma como que va perdiendo el training de cómo hacía las cosas. Entonces, y acá está para el panel filosófico que hablamos al principio, así que no me voy a meter. Bueno, creo que por ahí cerré. Bueno, muchas gracias, chicos.